Hola, muy buenos días con todos. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de un conversatorio que inspira. Mi nombre es David Mosquera. Hoy le quiero hablar de una persona que a mí personalmente me parece una de las figuras fascinantes de la historia de la tecnología y la ciencia. Ella es Margaret Hamilton. Así es, compañero, pero ojo, no estamos hablando de la actriz del Mago de Oz, que casualmente también se llama Margaret Hamilton. Nosotros vamos a hablar de la desarrolladora de software que ayudó a que el hombre llegara a la luna. Exactamente, y fíjate, mucha gente conoce a Neil Armstrong y a Buzz Aldrin, los astronautas que pisaron por primera vez la luna. Pero claro, muy pocos saben quién fue la mente que estuvo detrás del software que hizo posible ese viaje. Ok, empecemos con un poco de contexto. Margaret Hamilton nació en 1936 en Indiana, Estados Unidos. Al principio, Margaret Hamilton no parecía estar destinada a trabajar en la NASA, ya que empezó estudiando matemática, filosofía y hasta meteorología, luego avanzando con algo de defensa, por lo que ella no parecía ir destinada hacia la NASA y hacia lo importante de su trabajo. Claro, y me parece increíble cómo la vida a veces te lleva por caminos inesperados. Ella comenzó en el MIT, trabajando en proyectos de predicción de clima. Y poco a poco ella fue entrando en el mundo de la programación, cuando todavía era algo muy nuevo y casi experimental. Sí, compañero, y no solo eso, no hay que olvidar que estamos hablando de los años 60, lo cual quiere decir que era un tiempo en el que ser mujer y dominar en un campo era muy complicado, sobre todo si estamos hablando de que el campo estaba principalmente dominado por hombres. Y no solo eso, o sea, súmale que los programadores eran vistos como asistentes de los ingenieros. Por lo tanto, resaltar ahí era el doble de complicado. Y aún así, Margaret Hamilton logró destacar y convertirse en líder de la parte de programación del proyecto. Ella terminó dirigiendo el equipo de desarrollo de software de navegación del Apolo 11. Piensa en lo complicado que es esa tarea. Estar escribiendo códigos que deben funcionar perfectamente, ya que si llega a fallar, no hay margen de error. Y para que se den una idea, las computadoras eran enormes, súper lentas y con muy poco espacio. Esto quiere decir que los desarrolladores tenían que poder ingeniárselas para crear códigos que pudieran entrar y funcionar al mismo tiempo. Y aquí viene lo más famoso. Durante el alunizaje del Apolo 11, la computadora del módulo lunar comenzó a lanzar alarmas. Sí, compañero, porque se sobrecargaban de procesos. Cualquier otro software que hubiera sido creado en esa época se habría bloqueado totalmente, pero el software que diseñó Margaret Hamilton estaba diseñado para priorizar cualquier sistema que fuera necesario para poder dar a cabo el vuelo. Gracias a eso, la computadora descartó lo innecesario y mantuvo lo esencial. Que el módulo pudiera aterrizar con seguridad, o sea, en otras palabras, si no hubiera sido por la programación de Margaret y su equipo de Neil Armstrong, no hubieran dicho jamás. Un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. Sí, a mí me encanta esa anécdota porque muestra lo visionaria que fue Margaret Hamilton. Ella insistía con que el software debía ser igual de importante que el hardware. Y bueno, Margaret Hamilton ayudó a que se fuera oficialmente usada la palabra y el término ingeniería de software, porque antes de ella el término ni siquiera era utilizado oficialmente. Entonces Margaret Hamilton fue quien ayudó a que se consolidara. Exacto. De hecho, ella cuenta que muchas veces la gente se burlaba de ella cuando hablaba mucho de software engineering, como que se estuviera exagerando.
y hoy en día es una de las disciplinas completas que mueve el mundo, y en parte es gracias a ella. Además, hay una foto bastante famosa de Margaret Hamilton en la que se la ve a ella parada en una torre inmensa de papeles, ¿ok? Veamos la foto. Bien, como pueden ver es Margaret Hamilton al lado de una torre de papeles. Bueno, esa torre de papeles es el código que escribió todo su equipo para las misiones del Apolo 11. Así es, así de enorme. Esa imagen es brutal, es casi tan incógnita como los astronautas en la Luna, porque muestra la otra cara de la invención. La gente en la Tierra, los programadores, matemáticos, ingenieros, todos trabajando detrás de las escenas. De hecho, Margaret Hamilton también era madre. Tenía una hija pequeña, la cual un día tuvo que llevar a las instalaciones del MIT porque le tocó trabajar en la noche. Y la niña, jugando, presionó sin querer un botón, el cual hizo que toda la computadora se colgara. Sí me sé esa historia, y Margaret pensó, esto le podría pasarle a un astronauta también, por error humano. Así que diseñó el software para prevenir que un error de este tipo pudiera causar un desastre en el espacio. Esa capacidad de anticiparse a los problemas fue lo que hizo que marcara la diferencia. Totalmente. Y mira, su trabajo no solo fue importante para el Apolo 11, ella también estuvo involucrada en el desarrollo de software de otras misiones como el Apolo 12 y posteriores a eso. Y años después, precisamente en 2016, Barack Obama le entregó la Medalla Presidencial de la Libertad a Margaret Hamilton, que, bueno, es uno de los mayores honores que se puede recibir en Estados Unidos. Fue un reconocimiento a décadas de aporte, pero también para abrir caminos para muchas mujeres en la ciencia y en la tecnología. Y una de las cosas más claves de esta historia es que nos demuestra que la exploración espacial no fue cosa solamente de astronautas y cohetes, sino que nos muestra que sin matemáticas, sin códigos y sin gente como Margaret, nada de esto habría sido posible. A mí me inspira mucho, porque nos recuerda que cada trabajo en equipo, aunque a veces invisible, es lo que permite grandes logros. Bueno, y para ir cerrando, si nuestros oyentes en algún momento sienten que es difícil la ciencia o la programación, piensen en Margaret Hamilton. En un tiempo en el que la programación apenas nacía y con recursos limitados, Margaret Hamilton logró programar el camino hacia la Luna. Y eso es un recordatorio de que la innovación no siempre depende de la tecnología más avanzada, sino de tener creatividad, disciplina y pasión. Exacto, pues con eso llegamos al final de nuestro episodio. Y gracias por acompañarnos en esta charla sobre Margaret Hamilton. Si quieres conocer un poco más a Margaret Hamilton, te dejamos aquí las entrevistas donde ella nos habla personalmente sobre sus experiencias, opiniones y además cosas. Esperemos que la próxima vez que escuchen sobre la llegada del hombre a la luna, también recuerden el nombre de la mujer que hizo posible ese gran salto. Nos escuchamos en el próximo episodio de Conversaciones que Inspiran. Hasta la próxima, muchachos. Bye.